¿Puede o no el presidente mediante decreto convocar a un referéndum, incluir estas preguntas, o es tuición, o tiene que ir a revisión más bien de la Asamblea Legislativa Plurinacional? Vamos a hacer estas consultas, a ver qué dice nuestra Carta Magna, nuestra Constitución Política del Estado, con el analista político Paul Coca. ¿Puede o no el presidente hacerlo? Bienvenido, buenos días. Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenos días, que tengamos un excelente jueves, ya casi es viernes, así que hay que estar alegres y felices al respecto. Y sobre todo también indicar, ¿no?, que la jornada de ayer ya inició el empadronamiento masivo de votantes, así que eso ya nos hace ver de que ya las formalidades del proceso eleccionario de primero elecciones judiciales ya está, aunque todos los partidos están absolutamente en carrera electoral. Ahora, sobre la pregunta primera planteada, el presidente sí puede convocar, pero la realización es otra cosa, por si acaso. Eso que no se malinterprete y no se malentienda, por favor. De acuerdo a la ley 026 del régimen electoral, se puede llamar a un referéndum por iniciativa del propio pueblo, que es a través de la recolección de firmas, lo puede ser la Asamblea Legislativa o lo puede hacer, por supuesto, también el órgano ejecutivo mediante una iniciativa ejecutiva, en donde el procedimiento se remite todo al Tribunal Electoral, tal como está sucediendo. El Tribunal Electoral, a partir de ahí, sí abre el siguiente aspecto. Primero, tiene que haber una situación del Tribunal Constitucional, que sí, el Tribunal Constitucional puede y debe absolutamente declarar la constitucionalidad de un proceso y de las preguntas. Y segundo, debido a que la convocatoria del presidente es para modificar la constitución política del Estado, repito, una cosa es convocar, otra cosa es realizar. La realización pasa por la Asamblea Legislativa Plurinacional, y es la Asamblea Legislativa la que hace la ley respectiva, ya por 2/3 de sus miembros presentes, conforme al artículo 411, parágrafo 2 de la Constitución Política del Estado, para que una vez superado todo este filtro, la convocatoria del presidente se lleve adelante a través de un proceso electoral a cargo del órgano electoral. ¿Puede convocar el presidente? Sí, pero ¿quién al final tiene que autorizar? ¿Órgano electoral? Por supuesto que la Asamblea Legislativa no se la pueden saltar, y el TCP tiene que dar la constitucionalidad de todo. Es decir, no es si alguien piensa que el presidente convoca y se va a realizar. No, convocatoria y realización son dos cosas diferentes. Sí puede convocar el presidente, sí, el legislativo también, o también la población con firmas. Pero falta mucho todavía. Por eso es que yo siempre estoy diciendo, y lo voy a decir acá, el hecho de que el presidente ya haya dado a conocer preguntas que remitió al Tribunal Supremo Electoral no implica que el referéndum ya se va a llevar a cabo, que este es el referéndum. No, por si acaso, no, falta todavía mucho, en especial lo que es la Asamblea Legislativa Plurinacional, por el simple hecho de que se tiene que modificar, de acuerdo a lo que el presidente busca, modificar la Constitución en los periodos presidenciales y en la cantidad de legisladores de la Cámara de Diputados. Entonces, falta mucho todavía para que se realice el referéndum como tal. Y lo que se está viendo, por si acaso, el proceso de empadronamiento y otros es para las elecciones judiciales del 1 de diciembre. Bien, a ver, estamos hablando de plazos también y tiempos fatales, ¿no? El ministro de Justicia señalaba que, por ejemplo, el Tribunal Supremo Electoral tiene 72 horas para poder dar un informe, una respuesta al presidente, corregir, modificar estas preguntas. Pero no así el Tribunal Constitucional Plurinacional, que tiene 15 días, ¿no? Pero esto tendría que ser hasta el 31 de agosto, dice el ministro de Justicia, porque tiene que respetarse el plazo de 90 días antes de que se realice este referéndum. ¿Será que alcanzamos? Hay que tomar en cuenta lo siguiente. Bien, como se explicaba, tiene que los primeros dos filtros. Uno, Tribunal Constitucional, y anteriormente el Tribunal Supremo Electoral. Pero esto tiene que pasar por el legislativo, por si acaso. 411, parágrafo 2 de la Constitución. No es un decreto y ya.
no se le puede quitar atribuciones al órgano legislativo. Mucho más, le digo al pueblo boliviano, mis compatriotas, cuando se busca y se pretende en todo sentido modificar la constitución política del Estado, en particular el 168, que habla sobre los mandatos. Entonces, yo veo que si se pretende hacer todo esto hasta lo que es la otra semana, prácticamente va a ser imposible. Dos, no nos olvidemos, abogados, personas y todos aquellos que tienen algún tema o problema o situación jurídica, que el Tribunal Constitucional le encanta dormirse las causas y sacarlas con fecha anterior. Sí, el actual Tribunal Constitucional de Autoprorrogados, que ya en diciembre tienen que irse a sus casas, simple y llanamente, ese es el detalle. Pero habrá que ver también los plazos de celeridad que el tribunal le impone a una pregunta del órgano ejecutivo. Habrá que ver también el asunto de la Asamblea Legislativa. Por supuesto, si todo esto va a iniciar en una cámara como es la de diputados, o directamente Choquehuanca llamará a lo que es la figura de la Asamblea en pleno, que aún así tiene que ser tratado este tema por las comisiones de Constitución, por si acaso. Es decir, todo el procedimiento que estoy explicando difícilmente estaría hasta el 30 de agosto, por supuesto, porque obviamente antes de cualquier convocatoria son 90 días, 1 de septiembre a lo que es 1 de diciembre. Entonces, aquí no podemos, y esperamos que así los órganos electoral y el Tribunal Constitucional actúe, saltar las atribuciones del órgano legislativo, por si acaso. Claro, muchos dirán, saltemos al legislativo para dar viabilidad a esto. No, señores, ya no entremos en más inconstitucionalidades. Y repito, lo que el presidente Arce busca en sus 4 preguntas de un posible referéndum: 2, ver cómo él va a manejar gasolina y diésel de los subsidios a los hidrocarburos, y 2 son para modificar la constitución política del Estado. Pero la pregunta 1, la primera de ellas, por supuesto, que es sobre el periodo constitucional del presidente, donde el presidente quiere incrementar a la discontinuidad como era antes, es decir, un mandato sí, uno no, o yo dejé el cargo y ahora vuelvo. Ya se lo preguntó el 2016, ya se hizo la pregunta para Evo Morales. Entonces, a ver, vamos a revisar por favor la pregunta, si me ayuda producción. Vamos a verla porque según el ministro de Justicia, Iván Lima, el referéndum no implica una reforma constitucional, pero sí es vinculante, dice él. A ver, vamos con la pregunta, por favor, señor director. Ahí está. ¿Está usted de acuerdo en que la reelección establecida constitucionalmente por una sola vez de manera continua del presidente y vicepresidente del Estado sea ampliada para incorporar la reelección de manera discontinua, lo cual implicaría modificar la constitución política del Estado? Esto ya habla de una modificación a la constitución política del Estado, ¿no? No, correcto. La parte final es claro de esta pregunta. Se tiene que modificar la Constitución. Con esto es más que suficiente que el procedimiento que señalaba tendría que hacerse: Tribunal Electoral, Tribunal Constitucional y Asamblea Legislativa. Además de lo siguiente, esto implica modificar el 168 de la actual Constitución. Pero la pregunta en sí ya implica algo importante. Implica de que sí o sí los resultados del 21F están más que vigentes, porque el referéndum del 2016 estableció que se respete la Constitución, una elección, una reelección y a su casa todo mundo. Entonces, esta pregunta implica lo que establece dicho aspecto elemental, que el 21F está más que vigente, incluyendo la vigencia de este artículo 168, que no es un derecho humano la reelección indefinida como un TCP así lo dijo. Así que ese es el primer aspecto. Aquí es claro, modificar la Constitución, y para eso se requieren los pasos que estamos hablando. Si se quiere hacer todo esto para el 1 de agosto, prácticamente, para el 1 de diciembre, los plazos están por encima y no le veo viabilidad. Ahora, el alevista asegura y mantiene este argumento que Evo Morales en realidad no estaría inmerso en una reelección seguida, ¿no? O indefinida, sería discontinua. ¿Esto se aplica o no, por favor, para que nos quede claro? Si este referéndum
entrara absolutamente en vigencia en el caso hipotético y que la gente diga, sí, queremos que los del pasado vuelvan a gobernarnos, porque eso implica, eso le digo a mis compatriotas, esta es una pregunta para que todo lo del pasado vuelvan a gobernarnos, en especial Evo Morales. Por supuesto, esto lo habilita Morales. ¿Por qué? En este momento Morales está inhabilitado, no hay forma alguna, y lo dice hasta el mismo gobierno, de que sea candidato en las elecciones del 2025, pero con esta pregunta específica, si se realizara y si se aprobara, Morales está absolutamente habilitado para participar el 2025. Al final yo he dicho, tallevistas se van a dar un abrazo, porque hay una situación importante. Morales abusó de la Constitución y estuvo 14 años continuos. 2019 no le correspondía postularse y luego fue inhabilitado por un referéndum. Sí. Posteriormente fue adjudicado y ya sabemos lo que pasó el 2019 con conflictos. A partir de ahí, las elecciones 2020 se realizan con una normativa aprobada en la época de Yanine Áñez, y Evo Morales luego recibe en diciembre de este año por parte del TCP la sentencia 1010 que lo inhabilita. Entonces, Morales prácticamente no debería ser candidato, ni siquiera debería ya tocarse ese tema, pero si se habilita la situación de habilitar la reelección discontinua, sí puede ser habilitado y así lo va a creer el gobierno. ¿Cuál es la discontinua? Como era antes. Antes, con la anterior constitución, gobernaba yo 5 años, 5 años descanso. 5 años gobierno, 5 años descanso. Eso se llama reelección discontinua. Entonces, en este momento, Morales ya tuvo sus mandatos de reelección continua y exageradamente. Cierro con esto, por favor, al señor Coca, y pido a producción. Es decir, que el actual gobierno le estaría abriendo las puertas a Evo Morales con esta pregunta. Por supuesto. Si muchos siguen pensando de que arcistas y esvistas se siguen odiando o que van a ir separados a las elecciones, ahorrémonos tiempo, les ahorro mucho. Al final, y lo he dicho y lo vuelvo a repetir aquí, el MAS va a ir como un solo partido, va a ir como un solo bloque. Al final, Arce y Evo se van a dar un abrazo de amistad y al final van a ir en una sola fórmula ante una posibilidad de que la oposición pueda tomar el poder. Al final así va a suceder y al final esta pregunta, donde se habilita el mandato discontinuo, va a permitirle a Morales ser candidato. Eso es lo que pretende el gobierno. Y si alguien dice, no hace falta modificar la Constitución, les pido que lean la pregunta de manera muy sutil y muy atenta. Implica modificar la Constitución, implica establecer reelecciones discontinuas y cualquier inhabilitado del pasado, por supuesto, puede postularse el día de mañana, porque este referéndum, por si acaso, jurídicamente no mira atrás. Va a habilitar a todos en el presente al futuro. Bien, le agradecemos mucho el análisis que ha realizado, señor Paul Coca. De verdad es muy importante para que la población esté informada y vea desde otros ángulos también lo que está sucediendo en la política de nuestro país. Que le vaya muy bien. Gracias. Gracias por todo. Feliz jueves para todos. Que le vaya muy bien. Hay más repercusiones, Gerardo. Sí, en redes sociales principalmente. Vamos a ver qué publicaron algunos de los actores políticos de oposición. Carlos Mesa, el referéndum propuesto por el presidente Arce, no solo viola la Constitución, sino que es un gran engaño porque posterga por 5 años la aplicación de los resultados del censo. Desconoce la decisión del 21F y de la CIDH y se niega a cumplir con la urgencia de vida, la indeclinable responsabilidad que le corresponde de enfrentar la falta de dólares, el contrabando y el desabastecimiento de carburantes. Aceptar esta iniciativa irresponsable es caer en una nueva trampa de un gobierno que colapsa en su incapacidad, dice el expresidente Carlos Mesa. Yanine Áñez también se pronunció a través de sus plataformas digitales. Mal hecha y mal mandada su carta. Y ahí está haciendo textual la cuenta de Luis Arce. La subvención que daña al Estado es su responsabilidad. El pueblo no quiere más parlamentarios, sino que trabajen y Censo dirá el número por departamento. Ya Bolivia dijo no a la reelección. Mande su carta a la Asamblea y respete la Constitución, es lo que publica la expresidente Yanine Áñez.
Estamos con Luis Fernando Camacho también, que escribió en sus redes: el referendo convocado por Luis Arce es una medida política desesperada para ocultar su responsabilidad ante la crisis. Nuestra economía se está hundiendo y en lugar de tomar medidas correctivas que tengan el efecto de parar la subida del precio de los alimentos, el presidente propone un referendo que costará cerca de 180 millones de bolivianos. Un despilfarro más típico del masismo. Evo Morales, expresidente. Luis Arce, siguiendo los pasos de Lenín Moreno, presenta preguntas engañosas en su traición al movimiento indígena y popular con el único objetivo de proscribirnos e intentar distraer de la grave crisis económica. Hace una pregunta imponiendo una interpretación constitucional que no le corresponde. Además, no presenta esas preguntas a la Asamblea Legislativa y las deja en manos de miembros del Tribunal Constitucional autoprorrogados y cuyos actos son nulos. Luis Arce debería ser más valiente y plantear las siguientes preguntas. ¿Está usted de acuerdo con la proscripción de Evo Morales como candidato? ¿Está usted de acuerdo con la gestión de Luis Arce? El pueblo se da cuenta, dice Evo Morales.